Sin dudas, una de las herramientas que más van a usar cuando trabajen con SketchUp va a ser el rectángulo, ¿sí? Y el rectángulo hasta hace muy poco era una sola herramienta que teníamos. Hoy tenemos dos herramientas. Básicamente, una es la herramienta que teníamos antiguamente y la otra es una herramienta nueva que nos permite colocar un rectángulo girado. Por eso se llama rectángulo girado. ¿Qué es esto? Básicamente. La herramienta rectángulo, ¿sí? La herramienta vieja que teníamos con rectángulo, nosotros cuando veníamos y seleccionábamos rectángulo y veníamos y aplicábamos un rectángulo de la forma que sea, a lo largo o a lo ancho o el rectángulo que fuera, siempre tenía una particularidad. Y era que este se acomodaba, ¿sí? Sus ejes se acomodaban acompañando al eje rojo y al eje verde, ¿sí? Como lo estamos viendo ahí. ¿Sí? Este vendría a ser el eje rojo y este vendría a ser el eje verde. No tenemos forma de colocar, o no teníamos forma de colocar un rectángulo, digamos, en esta forma, ¿sí? Y esta forma de colocar un rectángulo sería entonces el rectángulo girado. Poder colocar un rectángulo de forma tal de que no esté entonces acompañando a los ejes, sino que efectivamente esté rotado, esté girado. Por eso tenemos el rectángulo girado. Cuando trabajamos con los rectángulos o con cualquier herramienta de SketchUp, tenemos que notar que muchas de ellas tienen la posibilidad de que nosotros podamos simplemente venir a usarlas, ¿sí? Seleccionarlas y venir a usarlas, y luego de que creáramos el rectángulo, ¿sí? Creamos el rectángulo. Si nos fijamos acá, tenemos sus medidas, ¿sí? Las medidas que el rectángulo tiene. Si se fijan, yo tengo separados los decimales con una coma y separadas las dos coordenadas con un punto y coma. Y esto me va a indicar a mí que si yo quiero modificar el rectángulo, yo puedo hacerlo ahora colocando los valores tal cual están escritos aquí. O sea, yo puedo poner que quiero que este rectángulo, en vez de tener 19 metros, 430 centímetros, tenga, por ejemplo, 10, metros, o sea, 10 metros, 50, por ejemplo, o 5, que es lo mismo, 10 metros, 50 centímetros de uno de los lados, punto y coma, y me falta el otro de los lados, vamos a poner que le pongo 10 metros también, 50 centímetros, y presiono Enter. Y automáticamente tengo entonces un cuadrado de 10,50 por 10,50, ¿sí? Si yo lo quiero modificar otra vez, lo puedo modificar en tanto y en cuanto yo no haga otra modificación o cambie de herramienta. Por ejemplo, en este caso ahora, si yo pongo 10, punto y coma, 10, se vuelve a ajustar. Y si pongo 20, punto y coma, 20, se vuelve a ajustar, ¿sí? Porque yo hice una órbita, pero no cambié de herramienta ni hice nada con la herramienta. Donde yo cambie de herramienta o hago cualquier cosa, esta posibilidad de editar las medidas del rectángulo, automáticamente las pierdo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que nosotros podemos, cuando vamos a trazar un rectángulo, hacer clic, por ejemplo, en un punto y mover el mouse y colocar ahora las medidas, o podemos simplemente trazar un rectángulo de cualquier forma y luego venir y colocar las medidas como ahora, 10, punto y coma, 10, ¿sí? Y tengo uno de 10 por 10, ¿sí? Entonces, dos formas de poder hacerlo, ¿sí? Hago un rectángulo ojito y luego le coloco las medidas, o hago clic en una esquina, ¿sí? Y luego coloco las medidas, ¿ok? Eso es importante. Otro tema importante, otra modificación que tiene esta herramienta vieja, digo vieja, esta herramienta que viene arrastrando SketchUp desde sus inicios, que tiene una modificación más agregada o una nueva posibilidad, es que tracemos el rectángulo desde el centro. Si yo quiero, si se fijan ahora, los rectángulos se trazan desde una esquina a otra esquina, pero si quiero que se tracen desde el centro, puedo apretar Control, ¿sí? Fíjense que automáticamente cambió entonces el puntero del lápiz, ya lo está mostrando en el gráfico
que nos muestra la máquina con el icono que está en el centro. Y yo puedo venir ahora, por ejemplo, a hacer clic acá, tirar, y como ven, estoy generando entonces desde el centro este rectángulo. Si quiero entonces otra vez nuevamente generar desde el centro, vengo, aprieto control, pasa el puntero al centro, vengo aquí, tiro y estoy generando, ¿sí?, un rectángulo desde el centro, como lo están viendo ahí. ¿Ok? Eso es con control en el teclado. Bien. Otra cosa importante a tener en cuenta. Cuando ustedes trabajan acompañando los ejes, tienen un beneficio que se los voy a mostrar ahora. Si yo hago un rectángulo y este rectángulo acompaña los ejes y lo subo, ¿sí?, con push-pull. Todavía no vimos esta herramienta, pero no importa, quiero que vean esto. Y yo ahora vengo a este rectángulo y lo selecciono y lo quiero escalar. Esta es una herramienta que permite escalar, es esta herramienta que está acá. Fíjense que la caja de escalado se acomoda tal cual están los ejes, ¿sí? Eso me permite que yo pueda agarrar y hacer esto, deformar de forma controlada, ¿sí?, el objeto. ¿Ok? Porque esta herramienta de escalado se acomoda entonces como están los ejes. ¿Qué pasa si yo hago un rectángulo, lo selecciono, le hice doble clic, paso a la herramienta de girar, me vengo, me apoyo en este punto y lo roto? Ahora le hago push-pull, lo levanto en volumen, digamos que esto y esto son algo muy parecido, pero si a esto vengo y le coloco la herramienta de escalado, vemos que la herramienta de escalado, como les expliqué, se acomoda acompañando los ejes. Esto es un inconveniente porque si yo necesito, como hacía acá, ¿sí?, como hacía en este volumen, poder estirar esto y que sea más largo, yo en este volumen que ahora está girado, cuando le pongo el escalado, no me es posible hacer eso porque deformo, ¿sí?, deformo esta pieza, ¿sí? Entonces, un dato importante a tener en cuenta, ¿sí?, es que siempre nos conviene trabajar acompañando los ejes. En el video que sigue les voy a mostrar cómo podemos nosotros rotar los ejes, cómo podemos modificar la posición de los ejes para que efectivamente cuando necesitemos hacer algo como esto y luego lo tengamos que escalar, podamos entonces hacerlo como lo hicimos acá. Pero eso va a ir en el próximo video, ¿sí? Lo que quiero es irles mostrando de a poco todas las herramientas, los pros y los contras que tienen cada una de estas herramientas, ¿sí?, y su utilización. Vamos a pasar a ver ahora, voy a borrar esto, el rectángulo rotado. El rectángulo rotado, voy a hacer un rectángulo común primero para tener una referencia. Lo selecciono, puedo venir, posicionarme en un punto, ¿sí?, puedo ponerme ahí, hacer un clic en el punto final, hacer un clic. Aparece este tirador, ¿sí?, que me permite que yo pueda elegir un ángulo, ¿sí? Fíjense que según la posición que yo esté, es cómo se rota o cómo se gira este transportador, para que yo pueda elegir ángulos diferentes tipos de ángulos, ¿sí?, sobre un plano o sobre otro plano. Fíjense que cambia de color. En este caso tiene un color y cuando yo lo pongo hacia arriba tiene otro color, porque me deja elegir diferentes tipos de ángulos, ¿sí?, o de planos donde trabajar. Supónganse que voy a trabajar en el plano del suelo y para hacérselos más fácil voy a pasar a una vista superior para que sea más sencillo poder identificar lo que estamos haciendo. Si estoy en una vista superior no tengo forma, o sea, no rota el plano. Estoy, como ven, en un transportador azul. Si estoy en una vista frontal, ¿sí?, estoy en un transportador verde. Y si estoy en una vista derecha, estoy en un transportador rojo. Esto tiene que ver, el rojo, el verde y el azul, tiene que ver entonces básicamente con sobre qué ejes voy a estar rotando, ¿sí? Como por eso cambian los colores, ¿sí? Bien, vamos a una vista top. Voy a centrar esto un poquito.
Lo voy a agarrar, lo voy a mover más al centro de los ejes. Voy a agarrar la herramienta rectángulo, me voy a venir a apoyar, por ejemplo, en este punto, en el punto medio. Voy a hacer un clic. Fíjense que yo ahora tengo la opción de establecer la longitud de la cuerda, incluso el ángulo, ¿sí? El ángulo con el cual quiero empezar a trazar este rectángulo rotado. Voy a apretar Alt. Fíjense que yo ahora puedo moverme por los ángulos y es como que está libre la cuerda. Pero si yo aprieto Alt, ¿sí? Fíjense que aparece como un tirador ahí. No sé si lo ven. Fíjense. Voy a apretar Alt. Fíjense que aparece un tirador, ¿sí? de gris punteado. Y si se fijan acá dice longitud y dice ángulo, ¿sí? Entonces a mí me permite establecer ahora un ángulo. Fíjense que a mí me está marcando ángulo de 45, longitud 64. Pero sobre todo, si ustedes miran acá abajo pueden establecer la longitud que quieren, ¿sí? Del rectángulo y luego el ángulo separado por punto y coma. Así que yo puedo poner, por ejemplo, más o menos, supónganse que este es un ángulo de 30 y una longitud de 73. Voy a poner entonces que quiero que sea la longitud sea de 100, punto y coma, 30 y enter. Ahí está, ahora sí. Entonces tengo un ángulo de 30, una longitud de 100 y ahora tengo que establecer entonces la otra medida que me está faltando. Vamos a suponer que le pongo también 100 y presiono Enter, ¿sí? Y como ven tengo girado entonces en 30 grados, ¿sí? este rectángulo rotado, ¿sí? Voy a hacer otro acá, hacemos otro acá, ¿sí? Supónganse que empiezo ahí y digo, bueno, quiero bloquear entonces ese ángulo, ¿sí? Voy a apretar Alt, ¿sí? Fíjense que hace como snap, ¿sí? Cuando llega a cada una de esas liñitas de azules, se clava, ¿sí? Hace como que se quedara pegado y me dice que ese ángulo, en este caso ahí, es de 135 grados. Así que vamos a hacerlo nuevamente. Voy a poner 100 de medida. Voy a hacer punto y coma, 135, Enter, ¿sí? Y ahora voy a tirar hacia arriba y voy a decir 100. Y como ven tengo entonces dos rectángulos rotados, ¿sí? En ángulos de 100%. Cambié el estilo para que sea más fácil mostrarles y lo que quiero que vean con respecto a los ángulos y un problema que nos podemos encontrar con el rectángulo rotado y cómo resolverlo, ¿sí? Supónganse que yo necesito generar un rectángulo rotado entre estos dos puntos. Bueno, es fácil, ¿no? Vengo, selecciono el rectángulo rotado, me apoyo en este punto y genero el rectángulo rotado. Esa sería una opción. Pero supónganse que yo necesito generar un rectángulo rotado que esté, digamos, en una inclinación de 10 grados, ¿sí? A partir de este punto, o sea, 10 grados por acá, como si fuera que el rectángulo rotado venga más o menos por acá, ¿sí? Y tenga esta forma, ¿no? O sea, esta forma, ¿no? Algo así tendría que ser el rectángulo rotado. Bien. ¿Cómo hago eso? Fíjense. Yo vengo al rectángulo rotado, ¿sí? Me pongo en este punto. Hago un clic en este punto. Me pongo acá. Me apoyo en este punto. Aprieto Alt una vez, ¿sí? Y fíjense que aparece como una línea punteada gris. Aprieto Alt otra vez y lo que estoy haciendo es rotar el transportador. El transportador ahora está indicando el ángulo 0. Miren a la derecha, por favor. Miren acá abajo, que este punto es el 0. Fíjense que dice longitud y ángulo. Pero fíjense que el ángulo lo marca en 0. Quiere decir que yo ahora podría buscar un ángulo de 10, ¿sí? En este caso de 15, mejor dicho, porque yo tengo el transportador seteado en cada 15, el intervalo. Fíjense que tengo 0, 15. Si lo quiero cambiar a 10, ya de paso se los muestro, vengo a ventana, información del modelo y digo que los ángulos quiero que sean de 5 en 5. Supónganse, fíjense cómo cambia el transportador y cierro. Entonces, otra vez, hago un clic acá, me vengo a este punto, no hago clic, aprieto Alt una vez, aprieto Alt una segunda vez, el transportador se alineó con ese punto. Vengo ahora a buscar el ángulo de 10, o sea, vengo a buscar el ángulo de 10.
Cuando encuentro el ángulo de 10, ahí estoy en 10, aprieto Shift, bloqueo ese ángulo, tengo Shift apretado, ¿sí? Y hago clic en donde tengo que hacer clic. Supónganse que acá, y ahora tengo entonces el rectángulo rotado, que está a 10 grados con respecto a esto, ¿no? O sea, a este punto con respecto a esta diagonal, a 10 grados. Si yo tiro una... con el transportador, vengo acá, hago un clic acá, hago un clic acá, y ahora busco 10 grados, ¿sí? Fíjense que acá me dice 10, ¿sí? Justo ahí tengo 10 grados. También es posible, con los rectángulos rotados, si ustedes quisieran, poder, por ejemplo, cambiarles el ángulo de rotación. Vamos a verlo acá. Yo tomo un rectángulo rotado, ¿sí? Y empiezo acá, ¿sí? Hago un clic acá, supónganse, o acá, mejor, así no estoy apoyado en nada. Lo cambio, ¿sí? Al eje verde. Ahora estoy en el eje verde, ¿sí? Acepto un largo de cuerda. Supónganse que este que está ahí, hago un clic, ¿sí? Hago un clic. Y ahora me falta establecer entonces el, por decirlo de alguna forma, el ancho. Pero no solamente el ancho, sino que también el ángulo, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, por ejemplo, ahí, lo estoy haciendo ojito, ¿no? Sin ingresar valores, yo no podría ingresar valores. Y tengo, ¿sí? Un plano, como ustedes lo ven ahí. Vamos a verlo de otra forma. Yo me pongo acá, tiro para aquel lado, ¿sí? Y ahora tiro hacia este lado y no lo quiero sobre el plano del piso, lo quiero así, un poco inclinado. Hago un clic y como ven, lo tengo de esta forma, ¿sí? O sea, todas esas cosas se pueden hacer entonces con el triángulo rotado. Yo les aconsejo que ahora, de entrada, ustedes se manejen con las vistas. Las vistas las tienen acá, ¿sí? Entonces, si quieren hacer algo en la vista superior, se vienen a vista superior, ¿sí? Yo tengo creadas escenas, esto ya lo van a ver más adelante, pero ustedes pueden manejarse con las vistas, ¿sí? Vienen a vista superior. Si quieren pasar a vista en paralelo, pueden venir acá a ver, perdón, a cámara, proyección paralela, lo tienen en proyección paralelo, y hacen el rectángulo rotado con el ángulo que ustedes necesiten. Supónganse que vengo rectángulo rotado, me posiciono acá, busco el ángulo que necesito, aprieto Alt, ¿sí? Me fijo, por ejemplo, si ese ángulo está bien, hago un clic ahí, tiro y genero el rectángulo. Me pongo acá, ¿sí? Alt, bloqueo el ángulo que necesito, supónganse que es ese, ¿sí? Establezco la distancia, ¿sí? Hago un clic y tiro y tengo otro rectángulo rotado. ¿Ok? Pónganle que me pongo acá, voy a hacer uno que siga esta línea, ¿no? Me pongo acá, hago un clic, ¿sí? Sigo esta línea, supónganse que acá, y tiro para aquel lado, entonces tengo un rectángulo de esa forma. Lo mismo, me pongo acá, tiro siguiendo esta línea, ¿sí? Estoy sobre esa línea porque está el punto rojo, dice en la arista, hago un clic y tiro para acá y tengo un rectángulo rotado entonces de esa forma. Esta es la forma, creo yo, para los que están comenzando, la forma más fácil, ¿sí? Que tienen de poder, digamos, modelar o trabajar con el rectángulo rotado y el rectángulo por lo menos de entrada. Usen las vistas. Sepan que si yo me voy a una vista, por ejemplo, frontal, ¿sí? Y hago un rectángulo, el rectángulo se va a apoyar entonces en la vista frontal. Fíjense que yo estoy trazando un rectángulo en la vista frontal. Si voy a un lateral, ¿sí? Y hago un rectángulo, entonces estoy en la vista lateral, ¿sí? Fíjense, yo voy a hacer en todas las vistas para que ustedes noten cómo se generan rectángulos en todas las vistas diferentes. Ya lo vimos en la superior. Y si nosotros nos movemos, fíjense que yo tengo entonces en todas las vistas, ¿sí? Tengo un rectángulo de forma diferente. Como si lo hiciera acá en perspectiva. Si yo estoy en perspectiva y busco los planos, ¿sí? Yo acá busco un plano. También acá yo lo puedo hacer. Fíjense que yo puedo hacer uno acá así. Si busco ver el piso, puedo hacer uno acá así, ¿sí? Y si busco ver esto así, lo hago ahí. Y si lo busco así, lo hago acá, ¿sí? Se está recortando porque estoy... Voy a hacer zoom, voy a salir. Voy a buscar perspectiva. Y fíjense, voy a poner zoom extensión y también me voy a alejar, ¿sí? Entonces, como ven, yo puedo dibujar, por ejemplo, ahora estoy en perspectiva, puedo ir buscando los planos. Por ejemplo, si me pongo de esta forma y vengo a hacer un rectángulo, lo hago ahí, ¿sí? Si me pongo de esta forma y vengo a hacer un rectángulo, lo hago de este sentido. Y si me pongo viendo más desde arriba y hago ahí, lo hago sobre el piso. ¿Ven? Pero la mejor forma, sobre todo si están empezando,
es manejarse siempre, con las vistas. Entonces normalmente es vista en planta, que viene a ser superior, la vista frontal y uno de los laterales, ¿sí? O vista derecha o vista izquierda. Es la mejor forma de al principio agarrarle la mano al mundo 3D y trabajar entonces con las herramientas de SketchUp hasta que se sientan tranquilos, ¿sí? Y sepan bien qué es lo que están haciendo. Es importante siempre que estén dibujando, si se pueden apoyar en otra geometría, que se apoyen, porque hay veces que están haciendo algo, ¿sí? Y ustedes creen, por ejemplo, yo vengo acá a trazar un rectángulo y por ahí estoy en el piso como por ahí no estoy en el piso. Por ahí cuando yo orbito me doy cuenta que este rectángulo está en cualquier lado menos en el piso. Sobre todo si hay otra geometría abajo. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Voy a agarrar este rectángulo y a propósito lo voy a bajar. Yo lo bajo en el eje Z. Yo me pongo así, ¿sí? Yo me pongo así. Y pueden pensar de que este rectángulo descansa sobre el piso, o sea, descansa sobre estos ejes. Entonces yo cuando vengo a buscar un rectángulo, vengo, me apoyo en esta esquina, digo, bueno, y trazo un rectángulo ahí, porque estoy generando un piso. Y vengo y trazo otro acá, ¿sí? Lo que fuera. Cuando cambio de vista o roto la vista, me doy cuenta de que no estoy en el piso, que estoy bastante más abajo. O sea, el piso sería a la altura de ese eje rojo punteado y yo estoy bastante más abajo, ¿sí? Entonces, es importante que cuando ustedes arrancan a dibujar, se pongan una referencia, por ejemplo, básicamente del piso, ¿sí? Por ejemplo, se van a una vista superior, están en una vista superior y hacen un plano, ¿sí? Ustedes trazan un plano ahí. Entonces dicen, bueno, este plano está sobre el piso. Entonces, si el plano está sobre el piso y yo quiero seguir dibujando en este plano 3D y saber que lo que estoy haciendo está sobre el piso, por ejemplo, me apoyo en esta esquina y cuando trazo un rectángulo yo sé que eso está sobre el piso. Me apoyo en esta esquina y está sobre el piso, ¿sí? Y si yo me vengo a trazar un círculo y me apoyo en esta cara, está sobre el piso, y si me apoyo en esta esquina está sobre el piso, yo sé que apoyándome en otra geometría está sobre el piso. Y si tengo dudas, si cuando hago un círculo acá me queda bien o me queda mal, si va a estar sobre el piso o no, lo mejor de todo es pasar a una vista superior y hacer el círculo, y yo de esta forma sé que va a estar sobre el piso. A no ser de que me apoye en otra superficie que esté elevada. Por ejemplo, si yo tengo acá un rectángulo y esto está elevado y yo vengo a una vista superior y cuando voy a dibujar un círculo me apoyo en la cara o en un vértice de esta caja no está sobre el piso, o sea, tiene una de las caras sobre el piso, pero este punto no está sobre el piso. Si yo hago un círculo acá, ¿sí? O yo acá me apoyo con la herramienta rectángulo en esta esquina y hago un rectángulo acá, esto no va a estar sobre el piso, sino que va a estar a la altura de la caja, porque está tomando este punto o esta altura de Z para dibujar el rectángulo y está tomando este vértice o esta altura de Z para dibujar este círculo. Así que es importante y es útil no solamente cambiar de vistas, sino tener en cuenta dónde están dibujando, dónde están comenzando su dibujo. Tengan en cuenta que donde ustedes hagan el primer clic, ¿sí?, es donde la máquina va a tomar la altura, ¿sí?, la altura de Z, ¿sí?, en este caso en una vista superior, la altura del Z de donde se encuentra ese plano o donde están ustedes dibujando, ¿sí? Así que es muy importante donde coloquen el primer punto. Sepan que si no lo colocan en ningún lado, apoyado sobre nada, digamos, si yo vengo y dibujo en el aire, dibujo acá, esto está sobre el piso. Pero si no dibujo en el aire y dibujo apoyándome en otra geometría, tengo que tener seguro que esa geometría descansa en el piso o voy a estar dibujando en cualquier lado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar que esto está sobre el piso y no está sobre el piso. Si yo me vengo a tomar ese punto medio y dibujo, obviamente eso no está sobre el piso como lo estamos viendo ahí. Bien, ¿qué otra cosa decirles sobre los rectángulos o sobre cualquier herramienta? Miren mucho la información de la entidad. Cuando ustedes trazan cualquier figura dentro de SketchUp, si ustedes luego van y la seleccionan esta figura, ustedes van a ver información relevante a esta figura acá en información de la entidad. Por ejemplo, en qué capa está, ¿sí?, si es visible o no es visible, si está bloqueada o no está bloqueada, ¿sí?,
si recibe o no recibe sombras. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense qué pasa si yo selecciono una arista. Me dice que está en la capa 0. Me dice que la longitud de la arista es la que ustedes ven acá. Me dice que puedo suavizar esta arista o alisar la arista. Esto ya lo vimos cuando vimos acá el suavizado, ¿sí? Alisar las normales o las coplanares. El efecto que tiene suavizar. Fíjense que si yo vengo y, por ejemplo, vamos a suponer que hago otro rectángulo aquí al lado. Y hago otro. ¿Sí? Si yo selecciono y pongo suavizar, ¿sí? Lo que hace es que no se vea esta arista. La arista sigue estando. Si yo habilito geometría oculta, la arista sigue estando, pero está suavizada. Es como que no se ve, ¿sí? Y lo que produce es que si yo selecciono esto ahora es una superficie. No es más, no lo toma entonces como una cara. Esto es una cara, pero esto, como yo lo uní suavizando una arista, ¿sí? Ahora lo toma como una superficie, ¿sí? Así que voy a hacer ver geometría oculta. Esto lo tienen acá en ver, ¿sí? Y acá tienen geometría oculta. Yo lo tengo en el atajo de teclado con la B corta. Si ustedes seleccionan esta lista ahora, ¿sí? Le pueden venir y quitarle el tilde a suavizar y vuelven a tener caras, ¿sí? Acá dice otra vez cara. Les voy a mostrar con esta esfera entonces la diferencia entre suavizar y alisar. Ahora esta esfera, ¿sí? Es una esfera que yo hice y les voy a mostrar entonces cuál es básicamente la diferencia entre alisar y suavizar. Voy a seleccionar varias de estas aristas y les voy a poner entonces suavizar. Como ustedes ya saben, al ponerle suavizar, ¿sí? Si yo salgo, ¿sí? Lo que veo, ¿sí? Es un suavizado en las aristas, pero todavía sigo viendo este efecto como que las aristas siguen estando ahí. Sin embargo, estas desaparecen, ¿sí? Si yo activo geometría oculta y vuelvo a seleccionar estas aristas y les agrego alisar y ahora salgo, van a notar una gran diferencia. Y es que ahora las aristas no se ven y ahora esto se ve circular, ¿sí? ¿Ven? Al ponerle alisar, yo realmente no solo las dejo de ver, sino que la superficie trata de verse más circular. Entonces, todo esto también lo controlamos desde la información de la entidad. Es una de las paletas, yo diría, más importantes que tenemos dentro de SketchUp para hacer un montón de modificaciones o recuperar un montón de información, ¿sí? También es útil, ya vamos a ver, para pasar entonces los objetos a otras capas. Yo, por ejemplo, me genero una capa acá, ¿sí? Y le pongo un nombre, le pongo esfera, ¿sí? Y si yo selecciono este objeto, ¿sí? Lo selecciono, puedo venir acá y decirle, ¿sabes qué? Pasarlo a la capa esfera. Y eso me permite a mí que si yo quiero ahora dejar de ver la esfera para que no me produzca peso en mi escena y yo pueda seguir modelando tranquilo y seguir construyendo mi casa y ya no tengo necesidad de ver la esfera, puedo venir acá, sacarle el tilde, ¿sí? Y la esfera sigue estando ahí, simplemente que está en una capa que yo puedo poner o quitar a voluntad, ¿sí? Entonces es algo también muy importante que tenemos para poder trabajar y mantener nuestros trabajos organizados, ordenados y sobre todo más livianos. Sobre todo esto también lo digo para aquella gente que tiene equipos viejos, máquinas viejas, que ya de por sí les cuesta mover aplicaciones 3D y donde lo más útil es, si ese es su caso, en que ustedes todo lo que no necesitan estar viendo y calculando, si ya quedó modelado, lo mejor de todo es que la máquina deje de tener que tener el trabajo de mostrarlo. O sea, al ocultarlo, no solamente lo están ocultando de la vista hacia ustedes, sino que la máquina está dejando de calcularlo, lo que le quita un trabajo realmente importante a la máquina de encima y les libera memoria para que ustedes sigan modelando sin poner en riesgo el archivo o el dibujo tridimensional que están haciendo. Así que es una muy buena práctica, no importa la máquina que tengan, el hecho de ir ocultando, ¿sí? O de organizando el archivo de forma tal de que su dibujo esté lo más limpio posible y que la máquina tenga que hacer la menor
cantidad de cálculos posibles, ¿sí? O sea, todo lo que van dejando terminado o lo que tienen listo o más o menos listo, lo pueden ir ocultando si ustedes no necesitan disponer de esa información. Bien, los dejo y en el video siguiente vamos a ver un poco del tema de los ejes, que es un tema súper importante dentro de SketchUp. Les recuerdo que yo, aparte de este curso, tengo un montón ya de videos de SketchUp de versiones anteriores. En esos videos anteriores tienen por ahí más desarrollados ciertas herramientas, ¿sí? Qué sé yo, por ahí en el rectángulo rotado acá explico digamos lo básico del rectángulo rotado, pero si quieren ver más en detalle pueden buscar cuando yo expliqué rectángulo rotado, por ejemplo con SketchUp 2017 o con SketchUp 2015 o lo que fuera, y por ahí tienen algún dato más o algo más que les aclare la situación. Yo tengo más de 1000 videos subidos ya a internet de forma totalmente gratuita, así que no desaprovechen esa información porque muchas de estas herramientas son iguales desde el SketchUp 8 hasta la fecha. Entonces por ahí en un video digo algo o que por ahí en otro video no digo, ¿sí? No es que no lo quiera decir, es que por ahí me olvido, ¿sí? Entonces es importante, si ustedes tienen el tiempo y pueden hacerlo, que revisen videos anteriores para ver si obtienen más información de esos videos. Ahora sí, los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.